Antes de empezar con el video, me gustaría mandar un saludo especial a Anis Ladies por el 10 de diciembre, a Aldair Yupanqui por el 25 de diciembre, a Germania Galantón por el 6 de diciembre, a Yadiel Alexander y a Lisette Alvarado por el 13 de diciembre. Muchas felicidades. Cuando dos villanos se encuentran. It's a dance with the devil, a spin in the dark, a sly little gamble, a dangerous spark. Capítulo 9. La raíz de todo mal. A step too close. What else could I do? Desde que Mia y Yuffie se unieron a Atalante, ningún monstruo volvió a atacarla. Mia, dispuesta a ayudar como forma de expiación, ofreció su sangre y aceptó acompañarla en la búsqueda del Santo Grial. Guiados por ella, recorrieron las tierras oscuras, aunque la pista del monstruo en forma de cuervo era tan vaga como inútil. Atalante, por otro lado, estaba agotada. Había huido de la capital, luchado contra monstruos y cargaba con el cansancio emocional. Y al borde de quebrarse, aceptó dejarse llevar por Yuffie hasta la vieja mansión donde descansaron los tres. Cuando él se quedó dormido aferrado a sus piernas, Mia le explicó cómo había regresado a las tierras oscuras tras ser atacada misteriosamente y cómo encontró a Yuffie vagando sin miedo entre monstruos que, sorprendentemente, lo trataban con respeto. Nadie lo atacaba, más bien se apartaban y bajaban la cabeza al verlo. Tras observarlo por largo tiempo, Mia llegó a una conclusión inevitable. Yuffie debía tener sangre de monstruo y una muy poderosa. Eso explicaría su fuerza, su resistencia y su presencia noble entre los suyos. Atalante quedó impactada. Él jamás había parecido otra cosa más que un humano amable, y a medida que conversaban, ambas compartieron el deseo secreto de que algún día humanos y monstruos pudieran convivir sin miedo, un anhelo que Atalante no sabía que tenía hasta ese momento. Y cuando el silencio pareció asentarse, Mia lanzó una pregunta que le apretó el pecho. ¿Amas a Lionel, verdad? Atalante solo pudo asentir, pero temiendo que pudiera empezar a llorar, se cubrió los ojos con un brazo, fingiendo protegerlos de la luz del fuego. Mia la observó en silencio antes de susurrar. Creo que si vuelves con él, el gran duque te recibirá encantado. Por muy poderosa que sea esa poción de amor, cualquier cosa hecha por humanos siempre tiene sus límites. Pero Atalante se obligó a no tener falsas esperanzas y la interrumpió dándole la espalda. Mia se quedó mirando la espalda de su jefa durante mucho tiempo. Con el peso de tantas cargas sobre su pequeño cuerpo, a menudo olvidaba lo joven que era realmente Atalante. Pero ahora, en lugar de ver a una líder orgullosa y formidable, su espalda se parecía inconfundiblemente a la de una chica de 19 años. Parecía que solo había sido ayer cuando pintó esas rosas de color rosa sobre sus terribles cicatrices. Era casi risible que un monstruo como Mia se preocupara por un humano, y sin embargo en ese momento realmente se había preocupado por Atalante, tan encantadora y a la vez tan vacía. ¿Qué tipo de diseño te gustaría?, le había preguntado en aquel entonces. Lo que sea, siempre que no me haga parecer una líder criminal. Se había burlado Atalante, y así fue como Mia terminó bordando una rosa rosada, del mismo tono que sus propios ojos, una flor cuyo significado no encajaba en absoluto con una líder de una organización criminal. En el lenguaje de las flores, las rosas rosadas simbolizaban un voto de amor y un romance feliz. Mia esperaba que Atalante frunciera el ceño y se burlara de su significado, pero cuando lo explicó, Atalante sonrió radiante y dijo que era precioso, y esa sonrisa permaneció vívida en la memoria de Mia, y así, una y otra vez repitió en silencio el significado de la rosa rosada. Al día siguiente, Atalante, Yuffie y Mia decidieron separarse para buscar el Santo Grial. Como Mia podía transformarse en pájaro, se adentró más, mientras que Atalante y Yuffie buscaban en los alrededores de la mansión. Ese lugar le había pertenecido a Teodoro, el marido de Ariadna, así que pensaron que podían haber pistas que los llevaran al Santo Grial. Pero justo cuando Atalante empezaba a impacientarse, la voz profunda de Yuffie preguntó de la nada: ¿Rompiste con ese hombre? Ese hombre fue realmente cruel contigo, ¿verdad? Y al darse cuenta tarde de que Yuffie solo podía referirse a Lionel, Atalante soltó un suspiro desinflado. Después de que tomara el antídoto, Lionel la acorraló sin piedad, pero ella nunca lo había considerado cruel. Al final de cuentas, fue ella quien ocultó la verdad desde el principio, lo cual también había sido bastante cruel. Sacudiendo el polvo, Atalante recordó la única prueba tangible de su tiempo juntos sobre el escritorio. Pero, ¿qué expresión llevaba Lionel en esa pintura? Lo había visto incontables veces, pero ahora su recuerdo se había vuelto débil y lo echaba de menos.
monstruos. Y quizá porque se sentía cómoda con Yuffie, Atalante dejó escapar sus verdaderos sentimientos sin querer. Yuffie intentó consolarla, pero ella negó suavemente. Tienes suerte, Yuffie. No entiendes nada de esto. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas, y como era de esperar, la cara de Yuffie se frunció de inmediato. No soy un idiota, Atalante. Murmuró como si liberara emociones contenidas. Yuffie se quedó en silencio frunciendo el ceño. ¿Y alguna vez Yuffie la había mirado con una expresión tan seria? Su habitual sonrisa tonta desapareció, haciéndolo lucir más como un joven llamativo. Yo sé cómo hacer que dejes de llorar. Solo tienes que amarme como amabas a ese hombre. La respuesta de Yuffie fue audaz. Seré más amable que él. No sufrirás por preocupaciones innecesarias. No te haré dudar. Y lo más importante es que te haré sonreír a menudo. Dicen que olvidas el amor con un amor nuevo. Un amor nuevo. ¿Qué era ese absurdo? Dejemos todo atrás, Atalante, y vivamos aquí juntos, un lugar tranquilo y sencillo donde nadie nos conozca. Ese era tu sueño. Y eso era verdad. Ella misma se lo había dicho a Yuffie tantas veces antes. Me voy a asegurar de que nunca vuelvas a pensar en él. Me gustas, Atalante, lo suficiente como para querer estar contigo toda la vida. Tú eres mi salvadora, declaró Yuffie con firmeza, apretando con fuerza su pequeña mano llena de cicatrices. La desaparición de la gran duquesa dejó muchas preguntas sin respuesta. Algunos afirmaban haberla visto saltar desde los muros del castillo en plena noche, mientras que otros susurraban que podría haber sido asesinada por las propias manos del gran duque. Lionel, por otro lado, actuaba como si nunca hubiera tenido esposa, y habiendo recuperado su claridad, el gran duque pasaba ahora sus días cortando sin piedad y bebiendo en soledad. No había nada extraño en ello, simplemente todo había vuelto a cómo eran las cosas antes de conocer a Atalante. Durante el día, Lionel gobernaba con mano de hierro y por las noches se ahogaba en alcohol hasta desvanecerse, porque si no se adormecía con alcohol, no podría soportarlo, pero la maldición sobre él ni siquiera le permitía el simple alivio de la embriaguez. Su inmortalidad también le concedió una desintoxicación acelerada, lo que significaba que por muy fuerte que fuera el licor, despertaría de su neblina en cuestión de minutos, aunque, eso sí, su cuerpo ya no sanaba tan rápido como antes. Con una maldición fría lanzó tanto el vaso como la botella contra la pared, rompiéndolos en pedazos. Su mirada, inicialmente fija en el licor derramado y los fragmentos esparcidos por el suelo, finalmente se dirigió hacia el balcón iluminado por la luna. La mujer que había invadido su dominio sin permiso había huido por ese mismo lugar 2 veces. La primera vez escapó con una risa burlona, la segunda vez con una promesa que solo era otra mentira. Atalante y Yuffie registraron no solo la mansión de Theodore, sino también las zonas circundantes, pero no encontraron información sobre el Santo Grial. Lo mismo había pasado con Mia, que había hecho un barrido por la zona, pero teniendo en cuenta que había ocurrido hace siglos, no era precisamente sorprendente que las pistas no aparecieran tan fácilmente. Y mientras Atalante se pasaba las manos bruscamente por el pelo, dejándolo hecho un lío enredado, Yuffie dudó un momento antes de hablar con cautela que, de hecho, él sí había encontrado algo. Y tras dudar un momento, metió la mano en su abrigo y sacó un papel doblado. Era la carta que ella había visto en la biblioteca de la mansión el primer día que llegó. Se le había olvidado por completo porque la llegada repentina de Yuffie había interrumpido su investigación, pero a medida que sus ojos leían el contenido, los ojos de Atalante se fueron apagando. La carta había sido escrita por Ariadna Tesalia y comenzaba con un "a quien venga buscando el Santo Grial". Desde la primera línea quedó claro que el destinatario previsto de la carta no era otra que Atalante. Dejo esta carta para confesar mi falsa gloria y mis pecados imperdonables, esperando que alguien lo lea y al mismo tiempo que nadie lo haga jamás. La carta, escrita en una prosa compleja y vacilante, revelaba una historia perdida que jamás hubieras imaginado. En el pasado, aquella raza convivió en paz con los humanos, hasta que algo los cambió. Desde entonces dejaron de ser llamados por su antiguo nombre y pasaron a ser conocidos como monstruos. La destrucción que provocaron fue tan grande que el emperador declaró que quien los derrotara obtendría el primer título de Gran Duque y recompensas inimaginables. Ese decreto movilizó guerreros de todo tipo, pero a pesar de sus esfuerzos, los monstruos solo se volvían más feroces. La joven princesa Ariadna observaba todo a la distancia,
distancia, envidiando a quienes podían luchar por un propósito, pues ella también deseaba unirse a la subyugación, pero estaba destinada a casarse pronto con un príncipe del reino de Vale. Su vida se había reducido a cuidados de piel, bordados y la monótona preparación para un matrimonio que no deseaba. Hasta que una noche, un desconocido apareció con una propuesta imposible de ignorar. Si te conviertes en la gran duquesa, no tendrás que aceptar ese matrimonio. El hombre aseguraba que si confiaba en él, la elevaría al rango de gran duquesa. A pesar de su cautela, Ariadna quedó atrapada entre su voz serena, su belleza desconcertante y aquella historia imposible de ignorar. ¿Por qué deseas hacerme gran duquesa? Si sabes cómo sellar a los monstruos, ¿por qué no tomar el título tú? Podría hacerlo, pero prefiero elevar a alguien a quien amo, antes que obtener el poder por mi cuenta. Tal declaración la dejó sin aliento. Él sonrió con un brillo casi irreal en sus ojos violetas. Llevo mucho tiempo enamorado de ti. Solo quiero ayudarte. El hombre en cuestión se presentó como Teodor, un mago de la torre, enamorado de ella desde que la vio cuando eran solo unos niños. No tenía apellido, no era un noble, pero sus ojos no mostraban ni una sombra de falsedad, y Ariadna, cautivada por esa sinceridad, tomó la mano que él extendía, sin sospechar que con ese gesto también sembraba la semilla de su futura desgracia. Teodor cumplió cada palabra que había prometido, ayudó a Ariadna a fortalecer su magia y hasta consiguió en secreto un antiguo libro con el ritual para sellar monstruos a gran escala. Gracias a su apoyo constante, Ariadna estuvo lista en poco tiempo. Eligieron la frontera occidental como sitio de ritual y antes de empezar se encargaron de evacuar a los habitantes pobres del lugar, quienes curiosamente obedecían más a Teodor que a la propia princesa. Él explicó que había vivido allí antes de unirse a la Torre Mágica, algo que encajaba con su falta de apellido y sus ojos amatista. Y mientras caminaban, Teodor le advirtió que evitara mirar una mansión cercana, la cual había sido la base de una temida organización criminal. Ariadna se estremeció, pero él prometió protegerla si algo aparecía. Finalmente, con la zona evacuada, Ariadna inició el ritual. El cielo se abrió con un rugido y un enorme vórtice absorbió a todas las criaturas. Lo había logrado y emocionada, Ariadna abrazó a Teodor sin pensarlo, pero él se quedó rígido con las orejas rojas. Cuando Ariadna se disculpó, él solo la tomó de la muñeca y le entregó un objeto dorado. Ella abrió los ojos incrédula, porque ese objeto era el Santo Grial. Entonces con calma él soltó: Ari, ¿de verdad te conformas con ser solo gran duquesa? Teodor sonrió con la misma calidez de siempre mientras dejaba caer palabras de traición con total naturalidad, y por un momento Ariadna simplemente se quedó mirando ese rostro brillante y hermoso con sus grandes ojos, pero pronto su mirada azul se oscureció. Te considero un buen amigo, pero no cruces la línea. Robar el Santo Grial era un delito que ni ella podía encubrir. Él, sin embargo, permaneció tranquilo como si nada de aquello lo perturbara. El Santo Grial, reliquia del primer emperador, era capaz de juzgar si alguien tenía la sangre y las cualidades para gobernar Tesalia. Bastaba con sostenerlo para que revelara la verdad. Ariadna sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Jamás debió tener ese objeto frente a ella, mucho menos tocarlo. Pero si la copa se doraba en su mano, sería reconocida como candidata legítima al trono. Él no intentó convencerla, solo le recordó que la decisión era completamente suya, y aquellas palabras la atravesaron. Sabía que al extender la mano traicionaría a sus hermanos y rompería el orden imperial. Aún así, incapaz de ignorar la tentación, Ariadna tomó el cáliz y por primera vez eligió hacer lo que ella quería. Tras sellar a los monstruos, Ariadna recibió el título de Gran Duquesa. Para el imperio fue una victoria gloriosa. El prestigio imperial aumentó y el emperador eufórico le otorgó una inmunidad especial para su nuevo ducado, incluso ante crímenes graves como la traición. Pero Ariadna sabía leer entre líneas. Viang, la tierra que le entregaron, era casi inhabitable, con un clima hostil, fronteras peligrosas y poca tierra útil. La recompensa era en realidad una condena disfrazada. Aún así, bajó la cabeza e hizo una promesa. Protegería a Viang y lo transformaría en una nación próspera, aunque todos esperaran su fracaso. Después de la coronación, Teodor se mostró indignado. Para él, haberle enviado a esas tierras áridas era una burla. Creía que Ariadna debía haber tomado el trono ese mismo día, y quizás habría sido posible en las tierras oscuras cuando Ariadna tocó el Santo Grial. La copa se había vuelto dorada. Ella era la elegida del imperio, pero Ariadna no buscaba sumir a la nación en un caos sucesorio. No había sido formada como heredera,
poder y forzar su ascenso solo reabriría heridas en un imperio que ya había sufrido demasiado. Por eso escondió el grial en lo profundo del norte, renunciando a su legitimidad por el bien de todos, excepto del de Theodore, que nunca dejó de creer que ella era la más apta para gobernar. Y ya lejos de la capital, la tensión entre ambos se transformó en algo más íntimo y profundo. Theodore, siempre devoto, le dijo que su sueño era ser el esposo de una gran duquesa, y Ariadna empezó a creer que su destino juntos había comenzado desde el instante en que él le tendió la mano. Sin embargo, esa felicidad fue breve, ya que poco después de su boda, Ariadna comprendió que algo en todo aquello había salido terriblemente mal. La primera grieta apareció cuando un hombre sospechoso buscó a la gran duquesa Ariadna. Ariadna no creyó los rumores al principio. Su amable y angelical esposo jamás podría estar involucrado en crímenes, pero cuando el hombre que llegó y ocultó en secreto murió en circunstancias sospechosas, ordenó una investigación privada y pronto las pruebas se volvieron irrefutables. Y una tarde, Theodore llegó a su despacho con su sonrisa habitual, pero ella no pudo devolvérsela y lo confrontó. Su identidad en la torre mágica era falsa. El maestro de la torre confirmó que nunca existió alguien como él allí. En cambio, sí existía otra historia. El líder del bajo mundo en Occidente, Theodore el villano, un hombre cuya descripción coincidía exactamente con la suya. La mansión en las tierras oscuras, el consejo para sellar allí a los monstruos, todo había sido parte de un plan para sepultar su pasado. Cuando Ariadna lo acusó, él solo no lo negó, sino que confesó que la había amado desde que la vio años atrás en el oeste y que solo quiso ayudarla, incluso si eso significaba usar a los monstruos para liberar su camino. Él mismo había creado una droga que volvía violentas a las criaturas, letal solo para ellas. Todo lo hice por ti, le dijo. Ariadna solo pudo responder con rabia, porque gente inocente había muerto y los monstruos nunca serían liberados de esa prisión. Y entre lágrimas lo agarró del cuello sin comprender cómo habían llegado a ese punto. Theodore, en cambio, la observó con calma. ¿Me odias? Preguntó, y luego con una frialdad desarmante agregó. Pero aún así, sigues amándome. Ante su silencio, Theodore llevó sus manos hacia su propia garganta. Si no es así, mátame. Soy un pecador que ni siquiera la ejecución podría redimir. Ariadna cerró los ojos con fuerza porque pese a todo no podía matarlo. Lo odiaba, lo amaba y sin saber qué hacer con un hombre que había destruido el mundo por ella, tomó una decisión: que se joda todo el mundo. Los pecados que cometemos no desaparecen, y aun sabiendo que jamás podremos pagarlos del todo en esta vida, algún día volveremos a esta tierra, y deseo que entonces suframos desgracias mucho más grandes que las que aquellos que fueron sacrificados por nuestras mentiras, porque a sus ojos, yo que amé a un villano, no soy menos villano que él. Con esa última frase, la carta disfrazada de memorias terminó abruptamente, y a juzgar por la fecha junto a la firma, Ariadna sin duda la había escrito en el ocaso de su vida. Pero el hecho de que esa carta no hubiera aparecido en la biblioteca del Gran Ducado, sino en el antiguo escondite de Theodore, resultaba extraño. De cualquier modo, Ariadna había sido una mujer desafortunada, pero Atalante también sintió lástima por el hombre que solo había expresado su amor de una manera tan retorcida, y fue bastante irónico. Al final, no eran ella y Theodore iguales. Ambos habían cometido pecados que nunca podrían ser borrados. Un antiguo jefe del crimen con una naturaleza viciosa, por mucho que le costara admitirlo, Atalante y Theodore tenían demasiado en común. Sus ojos también tenían un tono poco común de violeta, y un pensamiento ridículo cruzó su mente. ¿Acaso podrían haber sido parientes lejanos? Atalante, La llamó Yuffie sacándola de sus pensamientos. tu marido, es decir, Lionel Vian, tal vez merece ser castigado. Él debe pagar por los pecados de sus antepasados. Ariadna misma lo escribió. Los pecados no desaparecen, solo regresan y reencarnan en esta nueva vida. Pero Atalante, no tienes por qué arriesgar tu vida por él. ¿Reencarnación? Atalante entonces supo que Yuffie solo había fingido dormir y lo había escuchado toda la noche anterior. La sangre de monstruo, la inmortalidad y la verdadera razón por la que Lionel se enamoró de ella. Peor aún, quizás también había descubierto la verdad sobre su propio origen. No te preocupes, aunque uno de mis padres fuera un monstruo, sigo siendo Yuffie de Argo. Sigo siendo tu Yuffie, dijo el enorme muchacho antes de añadir. Olvídate de romper la maldición del Gran Duque. Olvídate de darle felicidad. Al final es descendiente de ese villano Theodore. Solo está recibiendo el castigo que los Vian merecen.
Y sí, Yuffie tenía razón. Mia seguramente pensaría lo mismo. Al fin y al cabo, si la carta decía la verdad, el Gran Ducado Vian era el enemigo natural de todos los monstruos. Además, Atalante ya no era la Gran Duquesa ni la amante de Lionel. No tenía derecho a interferir en su destino. Pero aún así, no podía olvidar la promesa que le hizo la noche en que se marchó. Protegerlo, pasara lo que pasara. Si alguien le preguntaba cómo era eso distinto del amor unilateral de Theodore, no sabría responder. Solo sabía que si se rendía ahora, se arrepentiría para siempre. Igual que el día en que le falló a Atemas. Yuffie, agradezco tu consejo, pero no voy a cambiar mis planes. Pero más allá de eso, ¿desde cuándo te volviste tan listo? Atalante intentó suavizar el ambiente, pero Yuffie tomó su mano y la besó. Puedo ser todo lo inteligente que quieras, y si quieres que me haga el tonto también puedo hacerlo. Te solo dime qué quieres que sea y lo seré. Si me dices que deje de hacer cosas malas, no lo haré más. No soy como él, no estoy maldito. Nunca tomé una poción de amor. Así que quédate conmigo y vivamos tranquilos, solo nosotros dos. Atalante intentó imaginar una vida en paz con él, justo lo que siempre había deseado, pero incluso así, su respuesta nunca cambió. Fue entonces que Mia los interrumpió con noticias esperadas. Finalmente, había encontrado el Santo Grial. El Santo Grial que encontraron en la parte más densa del bosque era tan negro como la carta de Ariadna había descrito. Con el Santo Grial en mano, Atalante se preparó inmediatamente para dirigirse a la capital. Mia, que había sido en su día sujeto de pruebas con los experimentos de Kaiser, no tuvo problema en cruzar de nuevo las fronteras. Pero en cuanto a Yuffie, el enorme joven eligió quedarse. Y sí, Atalante aún recordaba la primera vez que vio al gigante silencioso que destrozaba oponentes de un golpe. Entre los clubs de pelea clandestinos se hizo llamar Yuffie, en honor al príncipe ilegítimo, Júpiter, quien era símbolo de crueldad. Pero en realidad, Yuffie solo había sido otro chico perdido y roto como ella. No fue difícil verse reflejado en él ni amarlo como lo haría con un hermano. Yuffie había sido su familia. Nunca dudó en plantarse en primera línea para proteger a la organización, y cuando ella estaba agotada, él le ofreció en silencio sus anchos hombros para apoyarla, y ella se lo había agradecido. Había sido feliz, y precisamente por eso era hora de dejarlo ir. Yuffie, gracias por hacerme sonreír y hacerme sentir como si fuéramos una familia, pero debo rechazar tus sentimientos. El enorme muchacho de sonrisa estúpida parecía tan destrozado ahora mismo. Su mano se estremeció con el impulso de darle una palmada en el hombro como siempre hacía, pero no pudo hacerlo más, por respeto a sus sentimientos puros. Yo también tengo a alguien a quien quiero ver sonreír, y su felicidad me importa más que la mía. Atalante susurró sus palabras con suavidad y luego se giró. La voz húmeda de Yuffie la llamó por detrás, pero Atalante no se detuvo, y solo así se despidió de Yuffie y de Argo, porque era hora de seguir adelante, no como la jefa de una organización criminal, sino como Atalante. En el camino al Palacio Imperial, Atalante entregó la carta de Ariadna a Mia, quien en vez de sorprenderse inesperadamente dobló la carta y se la devolvió. ¿Eso era todo? Bueno, mentiría si dijera que no guardo rencor a Theodore, pero ha pasado demasiado tiempo para guardar rencor a los muertos. Además, ahora estoy más centrada en enmendar mis propios errores. Atalante elogió a su amiga por su fuerza, lo que hizo que la sonrisa de Mia se hiciera más profunda. Si tu teoría es correcta y Lionel Vian es la reencarnación de Theodore, haré todo lo posible para ayudarte y romper su maldición. Perderte debió ser algo muy doloroso para él, dijo Mia, pero Atalante le recordó que Lionel solo la amaba por la poción. Aún así, la expresión de Mia permaneció sin cambios. Atalante, esta solo es una suposición, pero las maldiciones como las de Lionel no se rompen tan fácilmente. Dijiste que él se cortó un dedo para enseñarte a usar el artefacto, ¿no es así? Y sin embargo, su entorno no cambió. Si es así, entonces, el Gran Duque... Pero sus palabras se vieron interrumpidas por Atalante, que no quería tener falsas expectativas y solo quería cumplir una última misión. Mia no dijo nada más, percibiendo el cansancio en el rostro de Atalante, y un profundo silencio llenó el carruaje traqueteante. Solo cuando las imponentes agujas del Palacio Imperial aparecieron a lo lejos, la tensión mermó. Ya estaban cerca de la capital. Atalante no podía cruzar orgullosa las puertas del palacio. Nadie en la corte sería tan insensato para dejar entrar a la líder de Argo y gran duquesa fugitiva. Solo una vez había pasado por allí sin obstáculos, la noche en que hizo su debut, vestida con un impecable vestido, fingiendo indiferencia pero amando en secreto cada detalle. Gracias a Lionel, esa noche se había sentido como una dama perfecta, sin importar los tatuajes escondidos en su espalda. Estuvo tan eufórica que por primera vez desde que fundó Arco
poco, olvidó llevar un arma y aún así no tuvo miedo. Atalante soltó una risa suave al recordar esa noche, justo cuando Felius gruñó: si te estás riendo sola de esa forma, asumiré que ya perdiste la cabeza. Por suerte, su comentario sarcástico evitó que la risa se volviera llanto. Ambos habían decidido compartir el carruaje porque, bueno, ambos eran fugitivos en realidad. Paul, con su cabello castaño y ojos marrones, rasgos comunes entre los plebeyos, se había transformado en el príncipe Felius, con cabello color cerezo y ojos dorados. Pero pese a eso, él seguía tratándola formalmente como si ella fuera la gran duquesa aún. Y bueno, oficialmente aún no habían depuesto a Atalante, pero sin duda pronto borrarían su nombre de todos los registros del Gran Ducado, al igual que el de Paul como el asistente 341. Y poco después, todos llegaron a la puerta trasera del Palacio Imperial. Felius apoyó la mano en la vieja pared y sin sonido alguno un portal blanco se abrió entre los ladrillos. Diana recibió a Atalante con una dignidad muy distinta a la de su última despedida, y al ver la sorpresa en su rostro explicó modestamente que aquel portal también era obra suya. Después de todo, era descendiente de la gran duquesa Ariadna, y mientras Atalante había estado luchando en las tierras oscuras, ella también había estado preparándose. Quizás esto pueda considerarse traición, dijo Diana, pero no pienso obtener poder solo por la fuerza como mi padre. Atalante coincidió. El poder que nace del miedo siempre se derrumba. Además, Diana no tenía un gran ejército, por lo que debía avanzar por otro camino. Y entonces, ¿cuál era el plan? Verán, Diana había estado patrocinando plebeyos, ayudando a nobles menores cansados de las guerras y construido relaciones con quienes estaban marginados de la estructura imperial. Pero dado que no bastaba solo con eso para gobernar un imperio, también se había hecho con aliados influyentes, Evita y Union. Y Atalante se sorprendió al escuchar esos nombres. Tanto Edma como Paolo no podían otorgarle a Diana poder directamente, pero sí abrirle puertas dentro de cada facción. Y a medida que Diana explicaba su estrategia con calma, los ojos de Atalante se agudizaron. La información que poseía, los vínculos que había tejido y esos canales discretos, tal vez toda esa locura realmente podía funcionar. Sé exactamente lo que implica proclamarme emperatriz, y me he preparado para ello, dijo Diana, cuya ambición no provenía de la rabia sino de años de injusticias acumuladas y una preparación meticulosa. Por primera vez, Atalante se sintió agradecida de ser una de sus piezas, aunque luego fuera desechada. Pero quizás sus manos manchadas dejarían al mundo algo más justo, y mientras pudiera proteger a Lionel, Atalante no necesitó otra razón para sentirse convencida. Así que sin dudarlo, desplegó ligeramente una tela y reveló un cáliz negro, tan oscuro como el cabello de Diana. Ese era hora de comprobar si esa chica realmente estaba lista para gobernar. Con el discreto regreso de Atalante, Diana aceleró sus refuerzos para unir partidarios y puso en marcha sus planes. En el núcleo de cada facción estaban Felius, Atalante, Edma, Paolo y Tross. Este último demostró ser muy versado y útil en distintos temas, pese a su comportamiento imprudente frente a la casa del Gran Duque. Y para alguien que era muy inteligente, pues su intuición ciertamente carecía de algo. ¿Sabría Tross que su hermanita callada y reservada estaba secretamente en una relación con Paolo? Bueno, el chisme ahora no importaba. Lo que importaba era que Tross estaba utilizando las pruebas que Diana había reunido contra los nobles de la facción imperial para influir en la opinión pública. Paolo manipuló sutilmente a la facción aristocrática, empujando a ver a Diana como una alternativa viable. Mia ayudó en ensayos clínicos para romper la maldición del Gran Duque, mientras Edma supervisaba el progreso de esos experimentos. Felius actuó como los ojos y oídos de Diana y amplió su red. Y en cuanto a Atalante, bueno, ella había recuperado el Santo Grial, así que se le concedió un breve indulto. Tumbada en su cama, giró el cáliz negro entre sus manos antes de soltar un profundo suspiro. Aquel día, Diana nunca levantó el cáliz. Ella simplemente lo miró un momento antes de negar con la cabeza con una sonrisa amable. Confirmaré si soy apto para ser una gobernante sabia, después de que encontremos la manera de romper la maldición del Gran Duque. Eso había dicho simplemente. Y exactamente 10 días después, Edma llegó con una conclusión impactante. No había forma de romper la maldición del Gran Duque, y mientras Edma se disculpaba con voz temblorosa, Atalante estalló de repente en carcajadas. Fue el chiste menos gracioso que había escuchado nunca, y sin embargo por alguna razón no podía dejar de reír. Pasó mucho tiempo antes de que Atalante levantara la cabeza con el rostro completamente frío. ¿Por qué? Porque es imposible. Conseguiste crear esa ridícula poción de amor. ¿Por qué demonios no puedes deshacer la maldición de Lionel? Paolo se interpuso entre ellas, deteniendo a Atalante justo antes de que su voz se convirtiera en un
un grito en toda regla. Por favor, mantenga la calma. Antes de que el gran duque fuera maldito, él y yo también éramos cercanos. Esto también me duele, pero por favor escucha la explicación de Edma. Y sí, había angustia y arrepentimiento en las palabras de Paolo, pero sus emociones no eran nada comparadas con lo que sentía Atalante. Si fuera Edma quien estuviera afectada por la misma maldición que Lionel y te dijera que no hay cura, ¿serías capaz de mantener la calma? Paolo soltó un profundo suspiro y se frotó los ojos. Claramente él también habría actuado igual o peor. Atalante entonces se dio la vuelta y se dirigió hacia Edma, quien creyó que soltaría una amenaza, pero no fue así. Si necesitas materiales, los conseguiré. Si necesitas a más investigadores, los ubicaré y los arrastraré hasta aquí. Puedo decapitar a ese viejo emperador en este mismo momento. Puedo forzar a las facciones aristocráticas e imperiales a la paz solo con su poder militar. Puedo hacer guardia hasta que tú y Paolo hagan sus votos matrimoniales. Haré cualquier cosa, solo no me digas que romper la maldición es imposible. El rostro de Atalante se contrajo aún más mientras caía de rodillas como si estuviera suplicando. Por favor, salva a Lionel. Si era por él, podría arrodillarse tantas veces como necesitara hasta que se le rompieran las rótulas. Edma desistió de intentar levantar a la otrora orgullosa líder de Argo. En cambio, se agachó a su lado y le explicó pacientemente la conclusión que había llegado con Mia tras su investigación. No importaba lo que hiciera, la sangre de monstruo no se puede purificar. Su esencia permanece intacta. Al igual que una persona sigue siendo una persona, ya sea que carezca de inteligencia, tenga una discapacidad o nazca de una clase diferente. Sí, fue una afirmación sin esperanza hasta que Edma agregó. Sin embargo, a pesar de su sangre, Mia es una persona amable y maravillosa. No se parece en nada a los monstruos a los que me enseñaron a temer de pequeña. Atalante entrecerró los ojos. ¿Qué era exactamente lo que intentaba decirle Edma? La maldición corrompe la personalidad de quien mezcla su sangre con la de un monstruo, pero tal vez el gran duque pueda vivir una vida normal. Una vida normal. Incluso bajo una maldición. Atalante le clavó una mirada mortal a Edma como si le advirtiera que tuviera cuidado con lo que iba a decir. Pero la joven boticaria envalentonada continuó. Es una posibilidad, una que solo tú podrías hacer realidad, Atalante. Su voz era firme mientras metía la mano en el bolsillo y sacaba un pequeño frasco familiar. Y en la siguiente respiración reconoció el líquido dentro. Era una poción de amor. Pero esa maldita poción era la raíz de todo mal. No, fue el catalizador de todo lo que había pasado. No vas a decirme que haga que Lionel beba eso otra vez. Pero Edma negó de inmediato para sacar otro pequeño vial lleno de un líquido oscuro. En él estaba la sangre de Mia, es decir, sangre de monstruo. Hay algo que quiero mostrarte, dijo Edma vertiendo generosamente la sangre en la botella de poción de amor. Y a continuación, la sangre de monstruo que se había vertido en la poción desapareció de inmediato, dejando el líquido claro y transparente como si nunca hubiera añadido una impureza. ¿La sangre corrosiva había sido purificada? Pues, en realidad no, porque en ese mismo momento el líquido antes cristalino se oscureció hasta convertirse en un tono negro azabache, como si la sangre de monstruo hubiera consumido por completo toda la sustancia. No importaba cómo invertíamos las condiciones o alterábamos las cantidades, los resultados siempre eran los mismos. Incluso la poción de amor es corroída por la sangre de monstruo, explicó Edma mientras Atalante palidecía. Pero si lo que su amiga decía era cierto, entonces, ¿estás diciendo que la poción de amor nunca funcionó con Lionel? Edma asintió, pero había algo que Atalante no comprendía. Si eso era cierto, entonces ¿por qué Lionel había actuado como si la hubiera amado? ¿Por qué la miró con esos deslumbrantes ojos azul cielo? Mi amada Atalante. ¿Por qué la llamó así? La única pregunta ¿por qué? Llenó su mente hasta que el punto de que incluso respirar resultaba insoportable. Y al final de sus preguntas sin respuesta solo quedó un dolor punzante en su pecho. Si quiere conocer la respuesta, hable directamente con él. Lionel es el único que sabe por qué. Atalante miró a Paolo. De verdad quería ceder a sus palabras, fingir que no tenía más remedio que seguir su ejemplo. ¿Pero tenía siquiera derecho a volver con él? ¿De verdad podría preguntarle si alguna vez la había amado? Edma se acercó y palmeó su hombro como Atalante había hecho alguna vez. Dijiste que protegerías al gran duque, ¿verdad? Ya he informado a su alteza la princesa. Ve rápido, antes de que sea demasiado tarde. Y al mirar ese hermoso cabello rubio y esos ojos verdes, Atalante recordó lo que había pasado en su luna de miel. Ese día, Lionel la había salvado. Ese no
noble hombre había acabado en la tierra con sus propias manos para mostrar la luz a una mujer enterrada bajo tierra. Le había enseñado lo que significaba amar a otro, y la había hecho soñar con un futuro en el que pudieran avanzar juntos, cada uno cargando sus propias cargas. El recuerdo era tan vívido que casi imaginaba que aún podía captar un rastro del aroma tan fresco de Lionel, aunque ya no estuviera a su lado. No sabía qué respuesta le daría, menos aún cuál era la decisión correcta, pero aún así, quiero conocer al verdadero Lionel Viang. Atalante soltó las palabras ardientes en un solo suspiro y se levantó con decisión. Quiero protegerlo porque lo quiero, igual que una vez me protegió. Y al oír su declaración, el rostro de Edma se iluminó, pero al mismo tiempo, un destello de preocupación cruzó su expresión. Después de todo, la maldición del gran duque seguía vigente, y no podían descartar completamente la posibilidad de que, por alguna razón desconocida, Lionel solo hubiera fingido amar a Atalante, pero ella ya no estaba preocupada por eso. Bueno, esta vez tendré que ser yo quien lo enamore a él de verdad. Dicen que atraer a un completo desconocido es mucho más difícil que seducir a un ex marido. La villana de Argo añadió un comentario pícaro antes de salir de allí con una sonrisa confiada. Mientras cabalgaba hacia el Gran Ducado de Viang, Atalante se vio obligada a alternar entre una ansiedad persistente y una vaga sensación de anticipación. La noche en que saltó del castillo del Gran Duque no solo huyó de Lionel, sino que renunció al título de Gran Duquesa, lo que no fue muy diferente a traicionar a quienes confiaron y la apoyaron. Y antes de darse cuenta, ya había llegado a las puertas de Viang. Sin embargo, Atalante la dio la cabeza confundida. ¿Dónde estaban los caballeros? No había el más mínimo signo de movimiento cerca de la fortaleza. Pero el interior no fue distinto. Escaneando el inquietante y silencioso entorno, pronto se dio cuenta de que no había nadie. Lionel había sido un gobernante que siempre priorizó la defensa y la seguridad de Viang por encima de nadie. Que el lugar estuviera tan silencioso sin duda era anormal. Y la que antes fue una bulliciosa plaza ahora estaba en silencio como una tumba. Ni un alma deambulaba por las calles. Fue en ese momento que una voz familiar se oyó desde atrás. «Su Alteza». En alerta máxima, Atalante se giró, solo para quedarse paralizada en cuanto cruzó la mirada con la persona que tenía al frente. «¿Agnes?», susurró. La mujer parecía más delgada que antes, pero esos ojos agudos e inquebrantables eran inconfundibles. Agnes estaba viva. Todos habían dicho que Agnes había muerto a manos de Lionel. ¿De verdad dijeron eso?, preguntó la mujer divertida, y Atalante dudó. Bueno, en realidad solo habían dicho que la habían cortado con una hoja que ni siquiera estaba bien afilada, y Atalante asumió que había muerto. Agnes, que leyó la emoción en los ojos de Atalante, soltó un suspiro lento antes de explicar que Lionel apenas había rozado su hombro con su espada. Aún seguía recuperándose, pero su vida nunca había estado en peligro. Todo fue mi culpa. Me atreví a darle consejos que el duque no pidió. Tenía miedo de que él terminara con su vida y acabara destruyéndose incluso a sí mismo. Su habitual actitud fría fue sustituida por un miedo sincero. Verá, mi madre sirvió a su Alteza durante muchos años, y a diferencia de ella, yo no tenía interés en convertirme en dama de compañía y estudiaba en otro país. No me preocupó especialmente cuando el joven gran príncipe ordenó una sangrienta purga tras el gran incendio. No fue hasta que supe que mi madre Sofía estaba gravemente enferma que finalmente regresé al Gran Ducado, pero nunca tuve la oportunidad de hablar con ella. Solo pude escuchar sus últimas palabras. Por favor, vela por la felicidad del joven amo en mi lugar. Agnes recitó las palabras a la perfección de Sofía, como si se hubieran grabado en su memoria. Me pareció un completo disparate. ¿Qué tenía que ver un mocoso conmigo? Atalante casi soltó una risa ante la franqueza de Agnes, pero logró mantener una expresión serena y ella continuó. De cualquier modo, fui en busca de un médico, pero cuando volví mi madre ya no estaba. En su lugar había un chico de cabello plateado sosteniendo una espada tan alta como él. Dijo que había matado a su niñera con sus propias manos y yo no tenía ni idea de cómo matar a alguien, pero quise hacerlo en ese entonces. Lo quería hasta que vi su expresión. Ningún niño debería llevar esa clase de expresión. Fue como si él mismo me hubiera provocado para que yo lo matara. Después de ese día, Agnes buscó información sobre el incendio del Gran Ducado y sobre el propio Lionel, pero mirara donde mirara no encontró nada, hasta que un día encontró un diario mientras organizaba las pertenencias de su madre. Lionel solo había cumplido con la última voluntad de Sofía. Rezo para que el joven amo me conceda la muerte mientras siga siendo humano. Mientras siga siendo humano. Los ojos de Atalante se entrecerraron ante la inquietante frase. Fue allí cuando pude vislumbrar cómo era el verdadero Gran Duque. Él no era cruel como los rumores decían, solo era un niño que estaba vacío, un hombre incapaz de amar. Pero ese mismo hombre cambió por completo cuando te conoció. Eres
eres la única que puede salvarlo. Por favor, salva a nuestro cruel pero lastimoso príncipe. Sí, fue una súplica totalmente solemne. Atalante nunca imaginó que usaría por segunda vez el pasadizo secreto del que le había hablado el emperador, y tampoco tuvo tiempo de pensar por qué Lionel nunca selló ese pasadizo, ya que al momento siguiente, cuando salió de allí, sintió el frío metal en su cuello seguido de una voz que había extrañado demasiado. ¿Te cuelas como una rata otra vez? ¿Has venido a terminar el trabajo y matarme como es debido? Sus palabras heladas congelaron sus venas, pero se forzó a responder. Porque prometí protegerte. ¿Cómo podría hacerle daño a mi amado esposo? ¡Qué ridículo! Te dije que te fueras y que no volvieras. Bueno, si hubiera sido buena escuchando, no sería la villana que soy, ¿verdad? Respondió Atalante a pesar del dolor que le atravesaba el cuero cabelludo cuando Lionel se acercó a ella. ¿Y tú, gran duque? ¿Por qué estás interpretando el papel de una princesa encerrada en una torre? ¿Qué? ¿Esperas que un príncipe azul venga a salvarte? Y en el momento en que cruzaron miradas, el rostro de Lionel se torció en algo amenazante, pero Atalante reunió todo el valor que le quedaba y continuó. Siento haberte hecho esperar tanto, Leo, pero he vuelto para protegerte. Lionel soltó un leve bufido al oír la palabra proteger de los labios de Atalante, y durante un rato la risa de él llenó la espaciosa cámara. Hubiera sido más emotivo si simplemente me hubieras susurrado que me matarías. Nunca te mataré, nunca. ¿No te dije que me engañaras hasta el final? Te dije que me dejaría engañar por ti. Y sin embargo, ¿por qué me traicionaste? Lo sabías. Sabías lo de la poción desde el principio. ¿Cómo no iba a hacerlo? Lionel resopló con la voz apagada. Al principio me volví loco pensando en tu cara a cada momento que estaba despierto. Quería encontrarte, encerrarte en algún sitio donde nadie te encontraría y pasar el resto de mi vida simplemente mirándote. Atalante pensó que la poción debió de ser algo bastante efectiva el tiempo que duró, pero entonces Lionel continuó. Pero esa sensación febril solo duró unos días. La obsesión ciega se enfrió día tras día. Fue decepcionantemente rápido. El experimento de Edma había sido correcto. Desde el principio Lionel había sido inmune a la poción de amor. Entonces Atalante quiso saber por qué. ¿Por qué lo hizo? Al principio solo fue curiosidad sobre quién eras, sobre qué era realmente esa poción. Quizá también quería entregarme a los sentimientos que no sentía desde hace tiempo. Entonces todo había sido una farsa. Pero antes de que pudiera desenredar la confusión que nublaba su mente, Lionel se inclinó más cerca, su mirada recorriendo sus ojos violetas oscurecidos por el tormento. Fue divertido arrastrarme ante la líder de una organización criminal y verte nerviosa y luchando por ocultar la existencia de esa poción. Fue más entretenido que cualquier cosa. Eres realmente malo, lo sabías. ¿Y te has dado cuenta de eso hasta ahora? Después de todo lo que te hice. Ella sintió cómo se le subía el calor a las mejillas ante el tono sugerente que Lionel usó, porque pese a esas noches en las que él quiso castigarla, la verdad era que ella se había aferrado a él como si su vida se le fuera en ello. En algún momento dejé de distinguir dónde comenzaba la verdad y dónde terminaba el engaño. Su confesión le hizo latir el corazón con fuerza, pero no podía dejarse convencer todavía. Todavía había algo que necesitaba oír. Pero tú no eres capaz de amar, ¿verdad? Y en cuanto terminó de hablar, un brillo oscuro apareció en los ojos de Lionel. Ya he oído todo lo que pasó en el pasado, confesó, y una sonrisa resignada apareció en los labios de Lionel mientras la miraba en silencio. Mi esposa, siempre supiste desde el principio que yo era un monstruo. Escucharlo de ella te hizo darte cuenta de lo repulsivo que soy, ¿verdad? Tanto que me obligaste a tomar el antídoto. Solo entonces Atalante se dio cuenta de que él había malinterpretado algo grave. Una vez comparaste tu maldición con una enfermedad, dijiste que estabas completamente curado gracias a mí. Sí, también recordaba que no pasó nada desde el momento en que Lionel dejó caer su sangre sobre el conector. Y aunque se había herido, quienes lo rodeaban no se habían convertido en monstruos como los antiguos habitantes del Gran Ducado en el pasado. Eso por sí solo era una prueba de que Lionel había sido curado. Edma también había dicho que no había forma de romper la maldición, pero si Lionel lo conseguía él mismo... Los ojos de Atalante brillaron con esperanza mientras lo miraban, pero en lugar de darle la respuesta que quería, Lionel solo mostró los dientes. Déjate de tonterías, Atalante. Te dejé ir porque lo pediste, y sin embargo rompes otra vez tu promesa al volver. Nunca escuchas una palabra de lo que te digo. Me engañaste con palabras de amor, y me forzaste a beber ese antídoto.
To. ¿Por qué? ¿Pensaste que si harías de heroína trágica, te dejaría vivir? No, lo hice porque te quiero. ¡Qué tontería! Si me hubieras querido, nunca me hubieras dado ese antídoto. Deberías haberme dejado drogado con esa maldita poción en su lugar. Y en cuanto las palabras salieron de sus labios, su nuez de Adán se movió violentamente. Atalante tenía incontables excusas, pero solo una verdad que nunca le había contado a nadie, una verdad que incluso había mantenido oculta para sí misma. Pero ahora, con sus corazones desnudos el uno ante el otro, tenía que decirlo. Fue porque quería que me amaras de verdad. ¿Qué? No por la poción, sino por tu propio corazón. Deseaba e imaginaba que aún me quisieras incluso después de tomar el antídoto. Pero su fantasía nunca se hizo realidad, y la bala que Lionel disparó a la cama ese día clavó profundamente en su corazón, tan profundo que ni siquiera podía pensar en sacarla. Fingí que era por ti, pero en realidad solo tenía miedo de hacerme daño yo misma. Lionel, que había estado mirándola fijamente, de repente agarró un puñado de su cabello carmesí. La poción de amor hacía tiempo que perdió su efecto y estaba tan consumido por la traición que casi me dejé llevar. Entonces me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué no quería matarte? La respuesta fue obvia. Ya no había necesidad de negar la verdad. Su estatus, la poción de amor, los incontables pecados que había cometido, nada de eso podía impedir la decisión de Atalante. Y envuelta en la sensación de que eran las únicas dos personas que quedaban en ese mundo, extendió la mano y acarició la mejilla de Lionel. Porque tú también me amas, y eso es todo, Leo. Acariciando su mejilla ligeramente áspera, Atalante preguntó, «¿Seré sincera contigo? Todavía te amo». ¿Y tú? Sin darle la oportunidad de resistirse, presionó sus labios contra los de él para luego separarse. Si las palabras son demasiado difíciles, respóndeme con acciones, mi querido Lionel. Y repitiendo la frase que alguna vez escuchó. Ante eso, Lionel rápidamente cambió sus posiciones y bajó la cabeza como si quisiera devorarla. 불멸보다 강한 사랑으로 Ay, mi corazón de pollo, que viva el amor y el agua de calzón. Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.